Vemos a este joven llamado José, que Dios lo predestina para un gran propósito en esta tierra. Es que hablar de José es como hablar también de un niño mimado en un hogar. Vemos que José crece a la falda de su padre. Su padre le empieza a dar todo, le entrega todo, empieza a amarlo porque dice la escritura que lo tuvo a cierta edad avanzada y lo tuvo de la mujer por la cual él trabajó tantos años. Y algo que me sorprende es que para Dios poder trabajar en la vida de un hombre, primero tiene que moverlo de su comodidad. Dios no puede trabajar con un hombre si está 100% conectado a su arroyo. No sé si me están entendiendo. Es que cuando Dios decidió trabajar más fuerte en la vida de Elías, le secó el arroyo. Es que Dios no necesita gente cómoda. No, déjame explicarte, querida audiencia. Dios necesita hombres y mujeres que salgan de la comodidad para poder meterlo en el plan y el propósito. Es que si algo había notorio en la profecía de Osea, era que Dios necesitaba llevar a esta mujer al desierto para hablar a su corazón y hacerle oír sus palabras. Es que Dios, si te mueves de tu comodidad y tú le buscas y tú buscas la presencia del Padre, cree que siempre Dios va a hablar a tu vida. Es que el desierto de Dios en tu vida dura hasta que tú decidas buscarlo. Es que algo que me sorprende de José es que Dios lo llama. Es que Dios traza un plan sobre la vida de José. Dios decide sacarlo de la falda de su padre para poder trabajar en él. Dios decide permitir en su voluntad permisiva que sus hermanos le tengan envidia y le empiecen a hablar ásperamente. Dice que su padre un día le hace una túnica y cuando le hace esa túnica sus hermanos le aborrecían, pero después de eso dice que tiene un sueño y él lo cuenta y sus hermanos ya no le hablaban como le solían hablar, sino que ásperamente le hablaban. Y después vuelve a tener otro sueño y dice que él veía que 11 estrellas y la luna y el sol se inclinaban a él, y aún su padre le reprendió. Pero dice que después de todo esto su padre meditaba en todo esto. Es que si hay algo que se va a manifestar en tu vida, hay algo que te va a dar evidencia que eres llamado por Dios, es que la gente y el mundo te aborrezca. Porque Jesús dijo, si el mundo los aborrece, es porque no soy de este mundo. Usted tiene que entender, amada audiencia, amigo, hermano que me escucha, es que cuando Dios se traza un plan, un propósito en su vida, usted tiene que entender que la mano poderosa de Dios va a causar envidia de los que están a tu alrededor. Porque cuando Dios está sobre tu vida, a lo mejor tú no lo entenderás hoy. A lo mejor tú dirás, pero es que yo no quiero ser evangelista, es que yo no quiero ser profeta, es que yo no quiero ser maestro, es que yo no quiero ser cantante de alabanza, yo no quiero cantar adoración, yo no quiero cantar alabanza, yo no quiero ser pastor. Pero es que si a José le fueran decido, si a José le fueran dicho, mira, tú vas a ser gobernador de Israel, yo te aseguro a ti que él rechaza todo eso. Mas Dios le mostraba en sueño el plan y el propósito. Pero como él era un muchacho que no sabía nada todavía, él no entendía el plan de Dios en su vida. Pero después de esto, dice que su padre un día le dice, ve a ver dónde están tus hermanos y dime, infórmame acerca de ellos. Y cuando llega al lugar donde sus hermanos debían de estar, no estaban. Porque acontecía que sus hermanos siempre iban a pastorear las ovejas de su padre Jacob. Y Jacob siempre estaba pendiente de ellos, pero José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Pero aconteció ese día que José llegó a ese lugar y sus hermanos no estaban ahí. Y dice que un hombre se le apareció y le dijo, están en Dotán. Es que Dios va a necesitar un hombre, una mujer que te diga cuál es el camino que tienes que elegir.
Es que Dios va a levantar un hombre y una mujer que te diga, mira, el propósito y el plan de Dios en tu vida está en Dotán. Tienes que irlo a buscar allá. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo puedo saber por el Espíritu de Dios que hay hombres y hay mujeres que necesitan encontrarse con el Dios de Israel en Dotán. Yo no sé cuántos quieren ir a Dotán. Yo no sé si tú no sabes que Dios te va a meter en Dotán, pero de que Dios te mete en ese lugar te mete. De que Dios te pasa ese lugar te pasa. Déjame decirte, hombre, déjame decirte, mujer, a lo mejor tú no entenderás el plan de Dios en tu vida, pero lo has soñado. Aleluya. Es que hay algo verídico en la vida de un hombre y de una mujer. La Biblia dice de la siguiente manera: por lo cual son inexcusables todas las cosas, porque todo lo creado fue hecho de lo que no se ve. Es que si hay una señal en tu vida, escucha esto, porque esto te voy a desatar un misterio que a lo mejor ya lo sabes, pero si lo sabes te lo voy a recordar. Y el misterio es el siguiente: es que el hombre que vive soñando y teniendo sueños y revelaciones en su vida es el hombre que prontamente va a pisar las naciones. Es el hombre que si sueña con las naciones va a pisarlas. Es el hombre que si sueña que está llevando la palabra va a llevarla. Que si tienes un sueño pastoreando en el tiempo de Dios vas a pastorear. Que si tienes un sueño siendo evangelista en el tiempo de Dios serás evangelista. Que si tienes un sueño echando fuera demonios en el tiempo de Dios echarás fuera demonios. Que si tienes un sueño haciendo prodigios, milagros y maravillas en esta tierra, pronto se va a manifestar eso en tu vida. Es que los hombres que han soñado son los hombres que manifestarán el reino de Dios en esos tiempos. Es que si Dios te da un sueño manifestando su gracia y su poder, eso es lo que va a pasar en tu vida. Todo depende de ti si lo crees. Lo que pasa con José es que a lo mejor José no sabía que Dios le estaba trazando un plan y un propósito. Lo que pasa con José es que él no sabía que Dios estaba planeando algo y era llevarlo a Dotán. Es que Dios se te va a aparecer en el camino, hombre, mujer que me escucha. Es que Dios se te va a aparecer en la vía. Yo no sé, pero Dios me está diciendo que hay hombres y hay mujeres que no quieren ir a Dotán, pero Dios me dice que los va a meter en Dotán. Los mete, porque el plan de Dios es verídico en su vida. El plan de Dios es veraz en su vida. Vive Cristo. Es necesario que vayas a Dotán. Pero es que lo que pasa es lo siguiente. Es como que te digan, ven, entra a Getsemaní. La palabra Getsemaní traducida significa prensa de aceite. Es que es algo tremendo. Es que nadie quiere padecer a causa de este bendito evangelio. Es que nadie quiere padecer a causa del llamado. Pero es como decía un gran hombre de Dios. Y ese hombre decía que le dijo a Dios: yo no quiero más crecimiento porque el crecimiento duele. Pero es que tú no puedes evitar el crecimiento de Dios en tu vida. Es que si te viene crecimiento, te viene dolor. Pero déjame decirte que ese dolor va a valer la pena. Porque si Jesús padeció por nosotros para salvar la humanidad, usted también, querida audiencia, usted también, querido hermano, usted también descarriado, usted tiene que pagar el precio. Usted tiene que padecer por un poco de tiempo para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que José no iba a entender el padecimiento en su vida, en su ministerio. Es que Dios estaba preparando un hombre que lo estaba sacando de la órbita humana para meterlo en la órbita espiritual. Es que si Dios es experto en algo, es trazándose un plan en la voluntad permisiva de un hombre. Pero hay algo que me sorprende. Y es que este hombre, José, este joven, Dios lo lleva a Dotán. Cuando está en Dotán, ahí es donde empieza su primer proceso. Es que en su corazón él no sabía que sus hermanos lo odiaban. En su corazón él no sabía que sus hermanos le tenían cierto rencor. Pero dice la Biblia que cuando lo vieron de lejos, dijeron: ahí viene el soñador. Y es algo tremendo que se está viendo en estos tiempos. Que cuando una persona quiere levantarse en la obra de Dios, que cuando una persona empieza a contar sus sueños, que Dios le empieza a dar, lo primero que se hace es matarlo, lo primero que se hace es asesinarlo, lo primero que se hace es señalarlo, lo primero que se hace es pisotear su sueño. Pero vengo como profeta de Dios a decirte en esta hora: sigue soñando, hombre, mujer.
Sigue soñando, hombre, mujer. No dejes que el diablo ni nadie pueda matar tu sueño. Es que tu sueño no va a estar en la ropa. Tu sueño va a estar en el corazón y en tu espíritu, en tu mente, incrustado. Por algo Pablo decía, renovado en el espíritu de vuestra mente. Es que cuando tú te renuevas en el espíritu de tu mente, nadie va a poder sacar el diseño de Dios de tu mente. Nadie va a poder sacar el diseño de Dios en tu alma. Es que la estructura, el plan y el propósito de Dios no está en tu ropa, está en tus huesos. Por eso que Eliseo era un hombre que su propósito estaba en su hueso. Es que Eliseo, aún muerto, todavía resucitaba muerto. Es que Eliseo, aún muerto, todavía tenía la unción fresca. Es que Dios quiere hombres así como Gigi Ávila, que hasta el sol de hoy se escuchan sus prédicas en la radio, que hasta el sol de hoy los estados de WhatsApp sean de Gigi Ávila, sean hombres y mujeres que catapulten el mundo espiritual, que lleven hombres y mujeres a la dimensión del Espíritu de Dios. Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres ungidos de la presencia de Dios. Es que Dios quiere un hombre y una mujer que se mueva bajo la revelación del Espíritu, que lo que hable, lo hable por medio de la presencia de Jehová. Y eso es lo que quiere Dios. A lo mejor Dios se está moviendo en el Espíritu y no lo estás entendiendo. Aleluya. Pero lo que quiere Dios en tu vida es que tú te muevas por la revelación del Espíritu. Y que si no lo entiendes, hagas como dice en San Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla donde quiere y Dios su sonido, pero así somos todos aquellos que somos nacidos del Espíritu. Y que muchas veces el Espíritu te va a llevar a lugares que tú ni sabes. Porque a José lo estaba llevando el propio plan de Dios a ese desierto. A esa cisterna no lo metieron sus hermanos, sino el plan de Dios. Es que la cisterna no te meten tus hermanos. Es que la calumnia no te la levantan tus hermanos, sino es el plan, es el ministerio. Es que cuando Dios te ama, Dios te va a preservar. Es que hay algo que sorprende. Es que Dios preservó la vida de José para algo grande. Y si algo me sorprende, es que de esta misma manera hay algo poderoso. Porque cuando Dios necesita preservar una vida, cuando Dios necesita preservar un ministerio, Dios hace lo siguiente. Es que cuando este rey Herodes se levantó para matar a Jesús, dice la Biblia que Dios decide llevárselo a Egipto. Y yo le decía a Dios, pero ¿qué hay en Egipto que Dios preserva aún en Egipto? Su plan y su propósito. Y Dios me decía, es que así como José lo preservé en Egipto, así preservé a mi hijo allá en Egipto. Es que la preservación, la palabra preservación traducida significa conservar, guardar con vida algo que tú agrada, algo que te agrada, algo que tú quieres, algo que tú amas. Y eso es lo que hace Dios con los ministerios en estos tiempos. Escúchame bien, querido descarriado, querido amigo que estás en el mundo. Dios te está preservando porque te levantará como profeta en esta nación, te levantará como evangelista de naciones, te levantará como un hombre, como una mujer que lleve palabra a multitudes, que lleve palabra de arrepentimiento y convertimiento a las naciones. Es que Dios necesita hombres como José, que entiendan que el padecimiento en su vida no fue causa de sus hermanos, sino fue causa del plan de Dios en su vida. Es que a Cristo no lo pudo retener el infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y vengo a decirte que el infierno, que los que se te levantan, que los que te levantan calumnia, no podrán en contra del ministerio que Dios te ha entregado, porque a ti no te tiene de pie tu vida, a ti no te tiene de pie las muchas horas de oraciones, los muchos ayunos. No, a ti te tiene de pie el plan y el propósito estructurado en tus huesos. Así como Eliseo, la unción reposó en sus huesos, así habrán hombres y mujeres que aunque mueran en esta tierra, serán recordados con gran agrado en la tierra de los vivientes. Y eso es lo que quiere Dios. Hombres que aunque estén en la cisterna y sus hermanos los odien, entiendan que es a causa del ministerio. Entiendan que es causa del mismo Dios. Es que el mismo Dios necesita meterlos en la cisterna. Es que el mismo Dios necesita meterlos en la cisterna.
Una canción. Itamanso, Kiyabaso, Catalamanso, Ricaudi Manso, Ricaya. ¿Cómo se llama? Iricatore Manso, Ricari Manso, Rere Maso, Turida la Maya Kai. Urima Cataramanso, Catarabasaya. Y el Espíritu de Dios va a levantar hombres y mujeres que sean decididos. El Espíritu de Dios va a levantar hombres y mujeres que alaben su nombre. El Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas en esta nación. Pero Dios está esperando de ti. Dios está esperando cómo tú tomas la actitud del proceso. Ese es el nombre. Es que el proceso no viene para matarte. El proceso no viene para dejarte encerrado. El proceso viene para pasarte por varias circunstancias en tu vida, para después ponerte de gobernador. Es que si algo me sorprende de la vida de José, y es que cuando José llega a la casa de este general del ejército de Faraón, dice que este hombre, después de una circunstancia que pasó en su hogar, decide meterlo preso. Pero si hay algo que me sorprende, es que después ponen a José como gobernador de Egipto. ¿Y cómo es posible que después un hombre estando preso lo pongan como gobernador? Eso es como que salga un preso y mañana sea presidente de la nación. Va a ser algo que estremezca a la nación. Y ¿sabe algo que me decía el Espíritu de Dios? Mauro, es que voy a levantar lo que nadie quiere. Mauro, lo que pasa es que voy a levantar personas que la gente da por perdido. Es que voy a levantar ministerios que hoy están en el piso. Es que voy a hacer grandes señales, prodigios y milagros por medio de esos hombres que nadie quiere. Es que Dios me está hablando de ministerio que la gente decide tenerlos enterrados por su lógica humana. Pero Dios, di caunso le masaya, di caunso catalabaquía, le nanso catalabasaya. Y siento el poder de Dios y la responsabilidad de parte de Dios en este momento de decir esta palabra, que Dios va a levantar hombres y mujeres que la gente quería tenerlos enterrados, que la gente quería tenerlos con las puertas trancadas. Y dice Dios que si te quieren cerrar una puerta, van a tener que hacer fila, van a tener que ir a las congregaciones donde yo llevaré esos hombres, esas mujeres, porque usaré esos hombres y esas mujeres en grandes prodigios, en grandes maravillas, en grandes milagros, porque yo soy el Dios de Israel y no y es algo tremendo, porque nosotros siendo gentiles somos ramo injertado y a veces nos creemos más que Israel. Y si Dios nos perdonó, aún la planta natural por la cual recibimos salvación, menos a nosotros. Es que Dios necesita un hombre y una mujer que sea entendido en el Espíritu, que en estos tiempos no necesitamos un show religioso. No necesitamos la vieja levadura. No necesitamos lo que hoy en día llaman, yo no sé cómo lo llaman. Yo lo que necesito es el poder de Dios. Es que la palabra, es que es el poder que transforma, que cambia. Es que es el Espíritu que cambia, que transforma. Es necesario, queridos amigos, que como José escalemos a lo más alto y salgamos victoriosos de la prueba. Es que como José nos anexemos al plan y al deseo de Dios. Es que es algo tremendo, mi hermano Manuel, porque a José sus hermanos terminan tratándolo ásperamente. Pero no fue a causa de que sus hermanos lo trataran mal. No. A él no lo metió en el proceso eso. A él lo metió en el proceso fue Dios. A él lo metió en el proceso fue el ministerio. Y así hay gente en estos días, metidos en el proceso a causa del ministerio. ¿Qué te dice de eso? Gloria a Dios, aleluya.
Bueno, cuando hablamos de la historia de José podemos entender algo. Lo que podemos entender es que este hombre llamado José